vamos a hablar con una de las partes. Irene Montero, portavoz parlamentaria de Unidas Podemos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Aymar, ¿cómo estás? Fracasada la negociación ayer, por lo menos ayer, ¿van a volver a reunirse con Sánchez o con el PSOE esta semana o la semana que viene? No sabemos cuál es la intención de Pedro Sánchez, del candidato, que es a quien le corresponde tomar la iniciativa. No obstante, yo creo que en esto hay que tener también la capacidad de tomar un poco de perspectiva y saber que después de la tormenta, pues a menudo viene la calma, ¿no? Que estamos en un momento, es verdad, en el que para mucha gente se genera un gran hartazgo y cierta desafección de la política, porque parece que estamos haciendo difícil una cosa que es fácil. Nosotros lo pensamos que en 15 días Pedro Sánchez puede ser presidente con un acuerdo de un gobierno de coalición que dé estabilidad y que permite blindar los derechos sociales, pero vemos que la intención del Partido Socialista permanece inamovible en intentar imponer un gobierno de partido único y seguir, pues bueno, con una estrategia de presión y de amenazas de repetición electoral para ver si consigue ese gobierno de partido único por esa vía. No obstante, pensamos que cuando eso no sea posible, cuando no le tuerzan el brazo a la derecha, pues finalmente habrá negociación e insisto, después de la tormenta llegará la calma y nosotros vamos a estar ahí plenamente disponibles para negociar ese gobierno de coalición. ¿Tormenta? ¿Para tanto fue lo de ayer? ¿Tan mal fue esa reunión entre Sánchez e Iglesias? Bueno, ayer fue una reunión en la que el presidente y el candidato nos confirmó, por una parte, que siguen en esta posición inamovible en la que plantean que quieren un gobierno monocolor. Nosotros entendemos que esa es la aspiración de todo partido político que se presenta a las elecciones, pero también creemos que la ciudadanía no ha votado eso. Si hubiese votado eso, habría dado mayoría absoluta a una formación política para poder gobernar. No hay mayorías absolutas, e igual que el Partido Socialista ha entendido que cuando uno no tiene mayoría absoluta, pues tiene que negociar su programa, las medidas de su gobierno y las tiene que negociar con otros que también tienen legitimidad porque para eso les han elegido los ciudadanos, aunque obviamente ellos hayan ganado las elecciones y por eso tienen que liderar, pues igual que el Partido Socialista ha entendido que cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que negociar programa, terminará entendiendo, aunque le esté costando entrar en esta cultura que en Europa es una normalidad, ¿no? Que es la cultura de la coalición, entenderá que también cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que negociar los equipos y tiene que negociar los gobiernos. De eso va una investidura, de negociar gobiernos. E insisto, más allá de que ayer pues pudiésemos ver palabras más altas que otras, yo creo que después de la tormenta viene la calma y nosotros, aunque nos gustaría que fuese ahora, pues pensamos que más tarde o más temprano va a haber un gobierno de coalición, aunque se retrase más de lo que, ya digo, lo que a nosotros nos gustaría. ¿Pablo Iglesias le ha pedido una vicepresidencia a Pedro Sánchez? Ojalá pudiésemos estar hablando ya de esa fase final de la negociación en la que se negocian los equipos. Hubiésemos pasado ya esa fase en la que hablamos de las medidas, del para qué, tuviésemos claro que queremos regular el precio de los alquileres, bajar la factura de la luz y estuviésemos ya en esa fase final de las negociaciones de gobierno en la que se habla de los equipos. Pero ya digo que el Partido Socialista se ha mantenido completamente inamovible en su posición de intentar imponer un gobierno de partido único como si tuviera mayoría absoluta, a pesar de que es evidente que no la tiene, ¿no? ¿No existió ese momento de la conversación en el que Pablo Iglesias le pide a Pedro Sánchez una vicepresidencia? Porque el PSOE dice que sí. No, porque el Partido Socialista, insisto, ha decidido intentar llevarnos a una investidura fallida para intentar imponer ese gobierno de partido único sin negociar nada con nadie. De hecho, tras 2 meses y medio desde las elecciones, aún no tienen el apoyo de prácticamente ningún diputado que no sea del Partido Socialista. Eso quiere decir que tienen una estrategia, el candidato está siguiendo una estrategia, pues bueno, de llevarnos, ya digo, a una investidura que probablemente sea fallida, a pesar de que no tendría por qué serlo, y de intentar, en lugar de negociar y de acordar, que yo creo que es lo que los españoles han votado, pues plantear las cosas en términos de presión y en términos de amenazas de repetición electoral, porque hay ciertas encuestas o ciertos asesores que quizá le estén diciendo que puede ganar 10 o 12 diputados más, ¿no? Pero, nosotros por creemos aclararme que eso yo, no va a resultar. ¿No le pidió la vicepresidencia o no aspiran a que Pablo Iglesias tenga esa vicepresidencia? Nosotros aspiramos a un gobierno de coalición y para eso hay que hablar lo primero del para qué, de cuáles son los objetivos del gobierno. Nos ha sorprendido mucho que el Partido Socialista no solamente se mantenga inamovible, sino que da pasos atrás, retrocede respecto a cuestiones que ya estaban acordadas y vuelve a intentar evitar cuestiones importantísimas como la regulación del precio de los alquileres o la factura de la luz. Primero hay que hablar del para qué y después obviamente hay que hablar de los equipos, pero desgraciadamente no hemos podido llegar. Ya te digo que ojalá pudiéramos haber llegado a ese
punto y la información que ayer filtraba el Partido Socialista fuese verdad. Pero es que no hemos llegado a ese punto. El Partido Socialista no hemos llegado a ese punto porque el Partido Socialista se ha negado a negociar y quiere llegar a una investidura en la que alguien haga presidente a Pedro Sánchez sin haber negociado nada con nadie. Y ya digo, han pasado 2 meses desde las elecciones, 2 meses y medio, y nos encontramos desgraciadamente con que probablemente vayamos a una investidura fallida. Ya digo que no obstante, nosotras pensamos que finalmente esa estrategia de presión va a fracasar y que vamos a negociar un gobierno de coalición. Ellos lo que dicen, si lo escuchamos ayer a Adriana Lastra, es que son ustedes quienes se niegan a crear un equipo de negociación programática hasta que dejen resuelto el tema de si va a haber ministros de Podemos o no va a haber ministros de Podemos. Aymar, yo creo que eso lo hemos demostrado sobradamente. Nosotros nos sentamos esta misma tarde para hablar de gobierno y llevamos con los equipos preparados y con todo el trabajo que a nosotros nos toca, respetando que el liderazgo de la negociación es del Partido Socialista, pero nosotros llevamos con toda nuestra parte del trabajo realizada muchas semanas. Ya digo, nos sentamos esta misma tarde para hablar de gobierno, pero creo que antes de eso el Partido Socialista tiene que replantearse esa posición inamovible en la que está, de plantear la línea roja de un gobierno monocolor a pesar de no tener mayoría absoluta, e igual que han entendido que cuando no se tiene mayoría absoluta hay que negociar programa, pues que entiendan que cuando no se tiene mayoría absoluta también hay que negociar los equipos que van a llevar a cabo ese programa, como por otra parte pasa en toda Europa y está pasando en todas las comunidades o en muchas comunidades autónomas en España con diferente signo, ¿no? Y con gobiernos que finalmente tienen diferente signo, pero cuando uno no tiene mayoría absoluta tiene que negociar. Entonces esa línea roja, ese veto del candidato a la presidencia y del PSOE a un gobierno de coalición, que es lo normal en Europa, creo que va a terminar desapareciendo. Mientras eso no ocurra es imposible, porque una investidura va de negociar gobierno. Pero vamos, que por nosotros no va a ser. Ya digo que esta misma tarde, si es para negociar gobierno, el para qué y los equipos que lo van a llevar a cabo, una negociación integral de gobierno, nosotros esta misma tarde estamos plenamente disponibles para sentarnos. Habla de las coaliciones en Europa. Aquí al lado tenemos un ejemplo que es el de Portugal, que ha sido ejemplo para ustedes, lo han puesto como ejemplo muchas veces, y ahí los socialistas gobiernan en minoría, apoyados por el bloque de izquierda, por los comunistas, los verdes, pero desde el Parlamento, sin ministros. Portugal ya no es un ejemplo para Podemos. Es verdad, y en 20 de los 28 países de Europa se gobierna con gobiernos de coalición en los que se acuerdan medidas, programas y también equipos que lo llevan a cabo. Creo que la cultura que se impone en Europa es la cultura de la coalición, y el caso portugués se sale un poco de esa lógica, pero también va encaminada a que al fin y al cabo hay que pactar, hay que acordar, hay que negociar, que uno cuando no tiene mayoría absoluta no puede acudir a una investidura a intentar que le haga presidente lo mismo la izquierda que la derecha, y buscando por igual los apoyos de Unidas Podemos que del Partido Popular que de Ciudadanos. Creo que al Partido Socialista, que ha gobernado en España muchos años con mayorías absolutas, le puede estar costando un poco entender esa lógica de la coalición o sumarse a esa lógica de la coalición. Por otra parte, muchos de sus varones territoriales sí que lo están haciendo y creo que están teniendo éxito en Valencia, en Baleares, estamos viendo multitud de ejemplos de ello. E insisto que no me cabe ninguna duda de que aunque vaya a tardar un poco más y eso por el camino genere un cierto hartazgo ciudadano e incluso desafección de la política, porque parezca que estamos haciendo difícil una cosa que es fácil, cosa que yo comparto, al final esto va a ocurrir, porque ya digo, es la realidad en Europa y es la realidad también en España, ¿no? Y solamente falta que el gobierno de España, no solo de muchas de sus comunidades autónomas, pues entre en esa lógica del acuerdo y la negociación y no de la imposición y la amenaza, que no es algo que responda a lo que los ciudadanos están votando ahora mismo. ¿El PSOE les ha planteado pactar una abstención? El Partido Socialista está intentando por todos los medios no negociar y que Pedro Sánchez termine siendo presidente, pues bueno, sin negociar nada con ningún otro grupo, no solamente con nosotros, sino con ningún grupo de la Cámara. Y prueba de ello es que, como decía, tras 2 meses y medio de negociación no tienen prácticamente ningún apoyo. Concretamente, ¿la abstención se la han planteado? Nos están planteando cualquier opción que permita no negociar, pero nosotros pensamos que es necesario que haya una negociación de gobierno. Creemos que cuando uno no tiene mayoría absoluta, igual que están abiertos a negociar programas, deberían estar abiertos a poder negociar de forma integral un gobierno. De hecho, es curioso que los poderes que en este país mandan sin presentarse a las elecciones, como la COE o el propio Banco Santander,
vuelvan a la carga públicamente a decir, oigan, repetición electoral con tal de que no haya gobierno de coalición, oigan, que los de Unidos Podemos no entren nunca en el gobierno, ¿no? Yo creo que frente a eso, Pedro Sánchez debería entender que nosotros somos una garantía de que pactando un gobierno con nosotros va a poder blindarse los derechos sociales que en este país tanta falta hacen. Y por tanto creo que esa estrategia de intentar llegar a una investidura, ya sea consiguiendo una abstención, ya sea consiguiendo un voto a favor, que ellos estén intentando conseguir una investidura sin negociar, esto va a resultar una estrategia fallida. Porque finalmente... Sí. Digo, creo que va a resultar una estrategia fallida y creo que finalmente, más tarde o más temprano, que a nosotros nos gustaría que fuese en julio, pues vamos a poder tener un gobierno de paz. Le decía que se han comprometido a poner por escrito que en ese hipotético gobierno de coalición al que aspiran, ustedes actuarían con lealtad a la línea del gobierno en lo que tiene que ver, por ejemplo, con Cataluña, con la política exterior. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con otras materias que son muy sensibles, como la materia económica o la materia laboral? ¿Eso quedaría fuera del pacto? ¿Ahí sí se reservarían el derecho a discrepar públicamente de las decisiones que toma el presidente del gobierno? Nosotros, si vamos a estar en un gobierno, vamos a ser leales a los acuerdos de gobierno y lo que esperamos es que el gobierno que pactemos se pueda cumplir y que haya garantías de ese cumplimiento. A partir de ahí, eso es de lo que queremos hablar. Nosotros queremos negociar un gobierno que pueda blindar derechos sociales. Nos preocupa mucho por eso los retrocesos que el Partido Socialista en el corta y pega de su programa que nos ha enviado ha planteado respecto a cosas que ya estaban acordadas con nosotros, a no regular el precio de los alquileres, a su insistencia en no bajar la factura de la luz, a su insistencia en utilizar vericuetos para intentar evitar la garantía del empleo estable, incluso en contra de lo que plantean los sindicatos. Eso es de lo que queremos hablar y nosotros queremos ser en ese gobierno garantía de que se blindan los derechos sociales. Creo que los poderes económicos de este país saben perfectamente que eso podría ser así, pero también dejamos clarísimo, nosotros si llegamos a un acuerdo de gobierno seremos leales con el acuerdo de gobierno al 100% y esperamos también que la otra parte lo sea por igual. Terminamos, señora Montero, una última pregunta. Si llegamos dentro de 2 meses, estamos en septiembre, y el PSOE el último día, a una última hora, les dice no hay ministros de Podemos, ustedes dirían, pues elecciones. Es que yo creo, Aymar, que a 24 horas de una segunda sesión de investidura o del límite de un plazo no se está negociando en serio. Nosotros lo que queremos, creo que es lo que quiere la mayoría de los españoles, es que negociemos, es que nos sentemos a negociar. Si uno hace una propuesta las últimas 24 horas, no está negociando en serio, está buscando otra cosa, está buscando una imagen, una estrategia de marketing, está buscando otra cosa, una presión o un intento de amenaza, ¿no? Pero no está buscando negociar. Y nosotros lo que queremos es negociar. Entonces, pues nos hubiese gustado que fuese ahora en julio. Vemos que el Partido Socialista parece insistir en ir a una investidura fallida ahora. Después pensamos que cuando esa estrategia que están utilizando, más basada en intentar presionar y no negociar y no acordar, no de sus frutos y no sea exitosa, se pondrán a negociar, pero lo que queremos es una negociación seria y una negociación integral de gobierno sin vetos y sin exclusiones, que creo que es lo razonable. Por nuestra parte no hay ni líneas rojas, ni vetos, ni exclusiones y lo que pensamos es que la línea roja de la presencia de Podemos en el gobierno, esa sí que existe. La línea roja, en nuestro caso, no es ninguna. De hecho, nosotros le hemos planteado al Partido Socialista. Ustedes dicen que no quieren hacer un gobierno de coalición porque creen que no tendrá los apoyos parlamentarios. Y fíjate si estamos cediendo a Aymar, estamos diciendo, probemos ese gobierno de coalición, veamos si tiene apoyos parlamentarios y si no los tiene, nosotros estamos dispuestos a replantearnos nuestra posición. Es decir, que nosotros vamos con ninguna línea roja, absolutamente ninguna línea roja. Vamos con nuestras ideas y con nuestras propuestas. Nosotros vamos a defender firmemente nuestras propuestas porque hay casi 4 millones de españoles que las han votado, pero no te quepa ninguna duda de que también vamos sin ninguna línea roja a esa negociación. De momento, quien quiere acaparar para sí todos los sillones y hacer un gobierno de partido único, a pesar de no tener mayoría absoluta, es el candidato a la presidencia. Nosotros pensamos que esa postura inflexible la van a modificar y que igual que han entendido, insisto, que cuando uno no tiene mayoría absoluta negocia las medidas de gobierno y no puede aplicar todo su programa electoral, pues también termina negociando gobierno. Algo que por otra parte creo que en 2016, cuando pactó con el señor Rivera, teniendo ambas formaciones menos diputados de lo que sumamos ahora nosotros,
Podemos y le prometió la vicepresidencia a Albert Rivera, ya tenía bastante claro el señor Pedro Sánchez. Pero si ahora todavía quieren probar esta vía, pues creo que cuando resulte un fracaso y no consigan ni con presiones ni con amenazas que esa investidura de partido único salga adelante, pues habrá un gobierno de coalición y nosotras te puedo asegurar que sin líneas rojas, sin vetos y sin exclusiones vamos a estar ahí para negociar. Irene Montero.